Cuando se escucha el silbido del viento aquí en la capital de la Patagonia, en la ciudad de Punta Arenas, estamos haciendo Siempre con Afecto, hoy dedicado a los 100 años que está cumpliendo el Club Palestino, que ayer entregaba el premio Amador Yarur en las instalaciones del Canal del Fútbol de manera muy especial. Antes esto era una ceremonia realmente fantástica, maravillosa, en el estadio de Palestino. Y a propósito de Palestino, queremos conocer también la opinión y los recuerdos, el orgullo que debe sentir por la sangre que corre en sus venas un magallánico sin fronteras. Un hombre que fue exitoso, pero fundamentalmente un embajador de Magallanes. Él enarbola la bandera de Magallanes, la ha enarbolado por mucho tiempo por Chile y por el mundo. Periodista de profesión u oficio. El comunicar es un oficio. El oficio del periodista. Un día tomó las maletas, se fue a estudiar a La Serena, volvió a Punta Arenas. Es uno de los pioneros de la televisión nacional de Chile aquí en la región, en la época de Manuel Zuleta, posteriormente Salazar, y ahí estaba junto al Pato Caldichuri, Gassi Jalil Trebotis, el querido Gassi, que aquí conformó el Club Sirio. Sí, el Sirio, equipo de básquetbol de alumnos salesianos. Yo diría, para tributar a través del deporte también un homenaje a sus raíces. Gassi, bienvenido a Siempre con Afecto de Polar Comunicaciones. Gassi Jalil, muy buenas tardes. Buenas tardes, Vladimiro, gracias por la invitación. Ha sido muy amable, muy emotiva tu presentación. Imagínate lo que significa para mí estar participando en este programa. Así que te agradezco, quiero saludar a los auditores de Radio Polar. Para mí siempre es un agrado tener la posibilidad de contactarme con la gente de Magallanes. Gassi, hoy estamos hablando de lo que ha significado la colectividad árabe en Chile a propósito de los 100 años de Palestino, y hemos hablado largo con Óscar Fabiani de los éxitos de Palestino, porque él fue uno de los símbolos que ha tenido Palestino. Pero yo quiero comenzar contigo, caminando las calles de Punta Arenas y recordando tu infancia, que también fue la mía, y en aquellos tiempos ya había palestinos, había árabes residentes en Magallanes que a ñiqui y pulmón se hacían camino al andar. Teníamos hasta un centro árabe en el corazón de la ciudad. Exactamente. Mira, la colonia palestina, que fue la colonia árabe originalmente, ellos no se identificaban como palestinos en un comienzo, pese a que la mayoría lo era, pero por distintas razones, producto de conflictos que ellos vivieron en Medio Oriente, llegaron acá prácticamente con pasaportes sirios, pasaportes libaneses. No existía además la patria palestina. Entonces Palestina en ese tiempo era solamente un sueño de quienes habían nacido allá. Fue una colonia muy pequeña, casi familiar, 7, 8 familias, de gente muy humilde que llegó a Punta Arenas en la búsqueda de hacer familia, de instalarse, de arraigarse y de enfrentar todas las vicisitudes que significaba llegar a un lugar donde no se conocía el idioma, no se conocían las costumbres, y no había más amistades en un comienzo que los paisanos, como ellos se autodenominaban. Los primeros llegaron en el año 1920. Mi padre llegó en 1928. Y como tú sabes, y muchos magallánicos que están escuchando, eran pocas familias pero bien conocidas. Estaban los Chelech, que el patriarca era don Mahmoud Chelech, y estaban sus hijos que lo acompañaron en la actividad comercial, Abdala, Manuel, Aguil, y las hermanas. Las hermanas después se instalaron en Natales. Estaban los Jalil, que estaba mi padre, Abed Youssef Jalil Brahim, y su hermano Rachid. Ahora, a ellos los conocieron más como los hermanos Youssef, porque cuando llegó el hermano mayor, no se supo dar a entender con el oficial de registro civil cuando fue a inscribirse, y para simplificar las cosas le pusieron Youssef como apellido.
Y yo hasta cuarta preparatoria en el Colegio San José me llamaba Gassi Youssef. Y después fue un gran problema cuando un primo nuestro ingresó a la escuela militar, Rachid Jalil, y allá, bueno, encontraron que habían errores en las inscripciones, que el apellido era Jalil y no era Youssef, y se procedió a arreglar esto. Bueno, para todos nosotros fue complicado. Yo estaba feliz que me llamaran Youssef, porque en el colegio estaba al final en las listas para las pruebas, para los exámenes. Entonces me gustaba esto. Además, el almacén de mi padre se llamaba Youssef y toda la gente nos conocía como Youssef. Pero bueno, nos adaptamos. Recuerdo ahí el almacén de tu padre, ¿no? Infaltable cita ahí en Errázuriz con Armando Sangüesa, ¿sí? Si la memoria no me traiciona. Al frente el Chino Capio. El Chino Capio, Sí. la carnicería Ibelich. Claro. Y nosotros estábamos en la casa a una cuadra, estábamos en Balmaceda, esquina Armando Sangüesa, donde mi madre atendía una bodega de vinos y licores que después se convirtió en un pequeño almacén. Y ahí, bueno, como en esos tiempos, 6, 7 barriles de vino, 3 de blanco, 3 de tinto, y nosotros ayudábamos, porque como tenía una patente especial, ese negocio funcionaba sábado y domingo. Entonces nosotros después del colegio ayudábamos ahí a atender en la botillería. Tú hacías el recuerdo, ¿no?, de esos árabes que llegaron a Magallanes. No sé por qué habrán buscado este punto tan lejano para quedarse en Magallanes, y nombrabas tú alguna familia, los Jalil, ¿verdad? Los Jalil, los Chelef, Están los Chelech, Salem, últimamente los Abugoch, en la última etapa también aquí en Magallanes, incuestionablemente. Pero los hermanos Jalil, nueva. Omar, Rashid y la Fanme se dedicaron a la actividad comercial, fundamentalmente a las tiendas, y fueron muy exitosas. Selecta, Blanco y Negro, giraron alrededor de Blanco y Negro, que fue la tienda madre que instaló mi tío Rashid, que fue una tienda importante, grande en Punta Arenas, y después al frente se instaló Omar con la tienda La Selecta, donde funcionó durante muchos años Johnson. Todavía eso es propiedad de sus familiares. Otro negocio que tuvieron es una tiendecita chiquitita que se ubicó al lado de Blanco y Negro, y a eso se dedicaron en particular, excepto el hermano de ellos, y la Farme, que bueno, se casó con Cosme Fosquino e instalaron la tienda Don Cosme ahí en Bories, casi al llegar a Colón, que fue una tienda tradicional también por muchos años. Y el único que no se dedicó al comercio en ese grupo de los Jalil fue Faisal, que fue empleado público, fue inspector del trabajo por muchos años y después fue vendedor de AFP. Pero esa es la familia Jalil. Tú nombrabas, oye, a los Abugoch, que ellos son una etapa más posterior, reciente. década del 80. Claro, ahí llegó también Carlos Desmog, el doctor, que lo debe haber conocido, sí, Simón claro. Darderian, Fred Facuse. Fred Facuse, el doctor Alfonso Chelén, Miguel Readi, ellos fueron una generación posterior. Y del anterior quería nombrar también a don Félix Serán, que fue un caso curioso entre la colonia árabe, porque todos se dedicaron al comercio básico, empezaron como mercachifle y después fueron creciendo al pequeño almacén para tener después una tienda o un gran almacén. Pero Félix Serán fue como, tenía una inteligencia superior al resto. Yo no lo conocí, pero tuve referencias por mis tíos y por mi padre, y él fue un industrial, se dedicó al negocio de la minería del carbón. Así es. Que era una actividad tan ajena a los árabes, y le fue muy bien en eso, y después la familia Serán se trasladó a Puerto Montt, y ahí tenemos nuestra colega Farid Serán, que pertenece a esa generación. Gran periodista, gran periodista. Exactamente. Y no olvidemos a alguien que también fue importante en la región, no se dedicó al comercio, fue su padre sí, pero él fue un funcionario de banco que entregó su vida al básquetbol, don Salem Selim. Exactamente. Fue un gran árbitro de básquetbol, incluso él
teniendo cargo ejecutivo en el Banco del Estado. Los días sábado y domingo estaba arbitrando porque fue presidente de los árbitros mucho tiempo, y después en Porvenir trató de mantener la actividad del básquetbol y fue dirigente y árbitro, porque Así terminó su carrera siendo agente del Banco del Estado en Porvenir. Yo recordaba, Gassi, al presentarte, de que aparte del local que tú muy bien señalas, esquina de Balmaceda con hoy Armando Sangüesa, en nuestros tiempos era la calle Talca, junto al negocio donde ustedes colaboraban con la mamá vendiendo vino, tenían un taller, y ese taller se transformaba incluso en una sala circense. Se hacían trapecios, se jugaba al circo, y yo creo que ahí también se ideó el hecho de conformar un equipo de básquetbol llamado El Sirio. Mira, ese era el galpón, ese era el garage donde se guardaba algunas cosas del negocio. Nosotros teníamos un sótano también donde se guardaban cosas del negocio, pero algo en el garage, y ahí se guardaba el camión que hacía los repartos a los clientes. Y durante el día estaba disponible. Entonces nosotros colocamos, para nosotros como niños aparecía como una gran construcción. Hoy si lo ves, no, es una cosa relativamente pequeña. Colocamos entonces unos cestos de básquetbol con unos zunchos de barril, y ahí empezamos a jugar básquetbol y creamos un circo con grupos de amigos del barrio, donde incluíamos a los Ferrer, nosotros, los Frey, los Sekulovich, los Jara, los Sekulovich, y hicimos un circo hasta con público. Hicimos como 5 o 6 funciones. Sí, yo pagué varias entradas, pues Gassi. Se cobraba entrada y ahí pasó algo bien especial, porque la Patricia Stambu, que era menor que nosotros, y ella aspiraba a entrar. Nosotros no la aceptábamos ni para jugar y menos para el circo. Mira, machista, eras machista. Éramos machistas, Sí. ¿Para qué vamos a negarlo ahora? Y oye, hizo tantas gestiones, habló con mi mamá, entró por el lado que no correspondía y al final se instaló. Y siempre lo cuenta como una anécdota porque a ella le impresionó el circo, porque siendo niños yo era el animador, el que hacía los anuncios respecto de los números que venían, y nosotros que íbamos a ver los circos que llegaban a Punta Arenas, le copiamos más o menos lo que hacían los payasos. Claro que con las tenías que cada mamá o cada uno podía recolectar en sus casas, cosas improvisadas. Teníamos prestidigitadores, magos, trapecistas, y hacíamos una función que duraba un poquito más de 1 hora. Hasta teníamos nuestra pequeña orquesta, que no sé si tú conociste, que después era de la banda de la Fuerza Aérea, Salvador Retamale. Sí, cómo no, Titi. El Titi, exactamente. Claro, Él Titi. llegaba, armó una batería y en paralelo tocaba la batería, el acordeón, y alguien más tocaba otro, y mi hermano que tocaba acordeón ayudaba también. Y ahí teníamos el circo, pero ahí nació con los años, porque ya nosotros primero nos gustaba mucho el fútbol, pero terminamos jugando básquetbol, oye, porque en Punta Arenas había empezado a emerger el interés por el básquetbol. En el colegio habían esas 2 canchas que las usábamos en los recreos, los días domingos, los días sábados, en las tardes, y nos gustaba, y además tuvimos buenos profesores de básquetbol, y creamos primero un club pequeño en el barrio que le pusimos los Copihue Rojos, y que jugaba con los niños de por ahí. A veces íbamos a la población Mauricio Brown a jugar, o íbamos a la Explanada Prat. Pero hubo algunos compañeros del colegio que se entusiasmaron y querían formar un club más grande, más serio, de más nivel, no solamente los amigos de la esquina. Entre esos estaba Jorge Claro de la Masa. No, Jorge Claro Mimisa. Jorge Claro Mimisa. El de la Masa, el padre. El alcalde, el padre, claro. Jorge Claro Mimisa, estaba Francisco Camus Riquelme, estaba José Bosich, los Sekulovich, estaba Letelier también, que era compañero en San José. El chico Camus. Mi hermano, bueno, Camus sí te lo nombré, estaba Domingo Yutronich, Cachito.
y armamos, juntamos la platita, entre todos pusimos cuota y partimos a ver dónde habían camisetas. ¿Qué nombre le poníamos al club primero? Bueno, como la sede prácticamente funcionaba en mi casa, ahí se reunían todos, nos reuníamos en el garage, logramos imponer que se llame Sirio. ¿Por qué Sirio? Porque Sirio era un equipo muy famoso en el básquetbol chileno, que salía en la revista Estadio, sí, tenía a Víctor Majana y otros grandes jugadores, oye, y tenía que ver con la colonia árabe. Entonces metimos el nombre y fue aceptado por el resto. Queríamos comprar las típicas camisetas verdes, salimos a buscarla donde Mainara, a otras tiendas, y la única tienda que tenía unas camisetas muy bonitas era la de don Carlos Sanz, ¿sí? Y eran azules con una franja roja al medio, eran bonitas, pero no representaba lo que era el Club Sirio en Santiago y en Valparaíso, pero las compramos porque necesitábamos, porque ya teníamos dentro de 2 semanas un primer partido ahí en el gimnasio de San Miguel. Y las compramos, y mi mamá con unos gules, porque había que ponerle el nombre Sirio. Nosotros queríamos que lleve el nombre adelante y que lleve el número atrás, que era lo típico, porque las camisetas se vendían sin esos detalles. Y mi mamá con otra amiga de ella, yugoslava, con unos manteles ocuparon el plástico y con eso hicieron las letras y los números, y repartimos las camisetas y los pantalones y nos sentíamos orgullosos de nuestro equipo. Por ahí tengo las fotos todavía. Y ganamos muchos partidos. Nosotros era un buen equipo, jugábamos con la selección de los liceos, de los colegios, nos dimos a conocer bastante, hasta que bueno, cada uno después, yo entré a jugar en el Sokol, mis hermanos igual, y ahí nos quedaron chicas las camisetas y ya participábamos en ligas mayores, ¿eh? Entonces ahí terminó el Sirio, pero fue una historia de unos 2 años muy bonita. Mira, esto que puede parecer a lo mejor una anécdota de la vida, de nuestra época de infancia, de adolescencia, marcó tanto a un hombre que un día estoy conversando con él en su oficina y me dice, ¿tú te acuerdas, Vladimiro, del Club Sirio? Pero claro, entonces yo me trasladé a Santiago. No, me dijo, el Sirio de Punta Arenas. Ah, pero ¿cómo no? Le digo yo. Estoy hablando de Jorge Claro, ¿no? Jorge Claro Mimisa, que fue presidente de la Universidad Católica y fue el accionista mayoritario del canal del fútbol. Él fue el chamorro de la idea, el inventor del canal del fútbol. Y tú sabes que abre su escritorio y saca una foto amarillenta, transcurrido el tiempo, la foto del Club Sirio en el gimnasio San Miguel. Lo recordaba, pero con una emoción increíble, ¿no? Y recordando a cada uno de los compañeros a los cuales tú hoy también has recordado en esta conversación, para que te des cuenta cómo se marca la gente, ¿no? A través de los tiempos. Exactamente, y era un grupo que nos unía, bueno, el gusto por el básquetbol, y éramos en general del Colegio San José, prácticamente todos. No éramos del barrio, entonces ya costaba un poquito más organizarse, pero para nosotros fue importante la construcción e inauguración del gimnasio San Miguel, porque era muy difícil poder jugar en el gimnasio de la Confederación Deportiva, que estaba ocupado todo el día. Entonces podía jugarse en las mañanas, algunos días había que ponerse de acuerdo con el cuidador, que era el señor Nancuante, y a veces si no podíamos jugar ahí, nos cedía la Explanada Prat, que también tenía una cancha de básquetbol con muy buenos jugadores. Ahí se jugaba contra el viento, había que ser muy buen basquetbolista porque el viento era terrible, pero nosotros no nos importaba el viento y jugábamos lo más bien. Sin ninguna duda que también en aquel tiempo, digo yo, ¿no? Tuvo influencia sobre nosotros la presencia, y además que fue vecino tuyo porque se enamoró de una vecina tuya en calle Balmaceda al llegar a España, Miriana Segarich, y en la esquina de enfrente vivía la nona, y a la casa de la nona llegaba permanentemente quien fuera una estrella del básquetbol magallánico y nos entusiasmó a todos. Fue nuestro amigo, es nuestro amigo. Ha estado con la salud algo quebrantada, pero ya va a salir adelante con la fuerza que tiene el Pollo Radic, nuestro querido Pollo Radic, ¿no? Yo lo veía pasar todos los días ahí y mi sueño era ir a verlo jugar.
yo lo veía entrenar porque cuando ya fui juvenil de Colo-Colo, o antes de ser juvenil de Colo-Colo en basquetbol, iba a mirar los entrenamientos en las tardes, a las 6, porque el gimnasio se abría y yo sabía que el Sokol entrenaba tal día a tal hora, el Liceo a tal hora, y me encantaba ver los entrenamientos y los jugadores, y cuando se podía, entraba a la cancha a tirar algunos tiros ahí al cesto. Y ver a Pollo Radic, a Benito Marzan, a Antonio Yerja, a Kusanovic, era una maravilla, eran jugadores tremendos, muy buenos, y lo de los otros clubes también. Y verlo después pasar por el barrio con la Mirjana Segaris, lo admirábamos mucho, y él era un astro en Punta Arenas, todo el mundo lo conocía, entonces que nos saludara a nosotros nos sentíamos muy emocionados. Entonces yo cuando una vez jugando por la juvenil de Sokol, en una oportunidad Esteban Marinovich, que era el entrenador del primer equipo, me dice, mira, el próximo domingo jugamos, creo que contra Comercial, no sé, era un partido oficial, pero había por distintas razones como 3 o 4 ausencias, por viaje o resfrío de jugador, y me dijo, vas a tener que venir, pero no vas a firmar la planilla, porque si firmas la planilla no puedes jugar más en juveniles. Y fue una de las cosas bonitas de mi vida, porque ese día salí a la cancha yo en el camarín, imagínate con esos jugadores, tendría 16, 17 años, salir a la cancha, y ese día, no sé por qué, fue la prensa austral y le tomó foto al equipo, y salgo yo con esas tenidas bonitas que tenía el Sokol, y en el entretiempo me quedé a lanzar, no fui al camarín, me quedé a lanzar y había un jugador que me entregaba el balón y yo tenía muy buena puntería de los costados, entonces encestaba y la gente del gimnasio me aplaudía y yo me sentí tan bien, y después me decían, oye, ¿por qué no te hacen entrar? No, yo era todavía, no tenía la fortaleza física para enfrentar jugadores de primera división. En juvenil me defendía bien, pero no en primera. Así que, pero fue para mí una de las cosas bonitas de mi vida salir con los titulares de Sokol a un partido y estar sentado ahí en la reserva. Fue muy bonito. Gassi, Jalil, mira, el tiempo ha pasado raudo, no nos hemos dado cuenta y no hemos hablado nada de la vida actual, no hemos hablado nada de tus éxitos en el periodismo, tu generosidad con los magallánicos, cómo has enarbolado esta bandera de Magallanes de manera permanente en sitio que has estado y has abierto la puerta para que exista una oportunidad para quienes han soñado alguna vez con el éxito, así entre comillas, en los medios de comunicación. Se te debe tanto y son muchos los que te deben, ¿no?, aquella oportunidad, mi querido Gassi. Yo solamente quiero reparar un olvido, involuntario evidentemente, porque conversé de la historia de Palestino con Fabiani y evidentemente que no mencioné a un magallánico que ha sido el único magallánico que a través de todos los tiempos ha jugado en Palestino en la primera división del fútbol chileno y que fue contemporáneo tuyo también en esa época cuando hablabas de básquetbol, Antonio Rispoli. Sí. Gran jugador, gran amigo, es una gran persona. Yo me imagino, hace tiempo, yo lo vi por casualidad, hace 2 años, conversamos ahí un rato. Yo creo que es un personaje en Magallanes y que la ciudad le debe mucho a él. Y en deporte, me recuerdo que él era bueno para todos los deportes, era un tremendo basquetbolista, un gran futbolista, era atleta, en lo que tú lo pusieras, era bueno para el ping-pong. Así es. Era un hombre privilegiado físicamente, y cualquier deporte en el que él interviniera, lo más probable era que iba a ser ganador, porque era muy competitivo, era un gran deportista, y espero que lo hayan reconocido en Punta Arenas, la trayectoria que ha tenido él. Sin ninguna duda, se reconoce permanentemente al Toto como una de las grandes figuras. Yo siempre digo, a lo mejor ha habido futbolistas mejores que Rispoli, sí. Basquetbolistas, hemos hablado del Pollo Radic, puede ser, sí. Pero el Toto ha sido el deportista incuestionablemente, el deportista más completo. Fue bueno para todas las disciplinas
Incluso corrió automovilismo y lo hizo bien junto al Totín, su hijo. Sí, todo lo que hizo lo hizo bien. Yo siempre le digo, no boxeaste por la nariz. La nariz pronunciada. Bueno, un recuerdo para el Toto. Gassi, y la verdad es que han quedado tantísimas cosas, ¿no?, en el viejo tintero de los nonos, de los abuelos, porque son tantos los temas que tenemos que compartir que siempre con afecto nos volveremos a reencontrar en cualquier momento. Es un gusto, cariño, a Marcia, a tus hijos, todos exitosos, a la prole de nietos que ya te acompañan, y que bueno, que esta pandemia, para lo cual tenemos que adquirir esta nueva cultura de la mascarilla, el lavarse las manos, la distancia física, el alcohol gel, el desinfectante, una nueva forma de vivir. Pero tenemos que adaptarnos para seguir compartiendo, ojalá, por un largo tiempo aún, mira la esperanza que tengo, este pan de la amistad, que hoy nos ha vuelto a unir en Siempre con Afecto aquí en Polar Comunicaciones. Un gusto, Gassi. Gracias por la invitación, Vladimiro, y como tú dijiste al comienzo, siempre con la banderita de Magallanes en todas mis habitaciones, en mi escritorio, en todas partes. Así que saludo a todos los magallánicos y a ti muchas gracias por la invitación. Gracias, Gassi, hasta siempre, hasta otra oportunidad en Siempre con Afecto, aquí en Polar Comunicaciones, y a través de Gassi le hemos rendido también nuestro homenaje y nuestro reconocimiento a los árabes, a la colectividad árabe, a los palestinos que a través de los tiempos se han hecho camino al andar en el país y en nuestra región, a raíz precisamente de esta conmemoración de los 100 años del Club Palestino. Nos ha acompañado la música árabe, partimos con Miguelo y Leila, escuchamos por Said. Y Niña de Alejandría podría acompañarnos en el cierre, Franco. Niña de Alejandría, con la Niña de Alejandría nos vamos, siempre con afecto, para volver, Dios mediante, mañana a reencontrarnos a las 7:30 junto a Franco aquí en Polar Comunicaciones. Siempre con afecto. Buenas tardes. Radio, televisión y redes sociales presentó Siempre con Afecto. Música, noticias al cierre y entrevistas junto a Vladimiro Mimisa Cárcamo.